que la debo exclusivamente a su firma comercial y que al fin y al cabo su pobre abuelo puede estar satisfecho, ya que a pesar de todo, a él le cabe la gloria, por su hermosa idea, de haber remediado la desdicha de un hombre, la mía. Como nunca hago nada sin consultar con mi mujer, dejo a los Batllés en el salón por un momento para enterarla de la petición que me hacen estos hombres, con el fin de rehacer su vida. Le pinto a Elisa la desgracia de los hermanos y le recuerdo con voz conmovida que nosotros les debemos nuestra alegría presente y nuestros queridos y hermosos hijos. Pero mi mujer es inflexible y tiene ideas propias sobre la administración que yo no puedo variar. Todos mis argumentos son inútiles y solo sirven para que ella me recrimine, según costumbre, mi carácter. Según Elisa, yo soy un manirroto, un hombre incapaz para la vida, dispuesto siempre a pagar 100 por lo que otros pagan 1. La pobre es tan buena para mí y me quiere tanto que cree que me conmueve el corazón cualquier sinvergüenza y que su misión en la vida consiste en protegerme. Vuelvo, pues, derrotado junto a los hermanos Batllés y me disculpo como puedo. Su situación es tan precaria que no tengo escrúpulos en entregarles lo que llevo en la cartera y para compensarlos de mi escaso apoyo material me intereso por el nuevo negocio que desean emprender. Mi negativa a aportar algún capital a su nueva empresa no parece afectarles gran cosa contra lo que yo esperaba. Se conoce que han hablado entre ellos durante mi breve ausencia y la esperanza de añadir a su apellido las iniciales SL los tiene ilusionados como a dos niños. Cuando les pregunto por la índole del nuevo negocio que pensaban ofrecerme, ambos se miran, satisfechos entre sí, y me contestan a la vez, con voz segura y convincente: «Pompas fúnebres, señor». Bien, esto es otra cosa. Esto es, además, curiosamente es como un cuento de ciencia ficción sin ciencia ni ficción. Es como un cuento de Bradbury, tiene todo el estilo de Ray Bradbury, pero sin elementos científicos extraordinarios ni sobrenaturales. Y sí, podemos decir que es un humorista. ¿Hay fascismo en este cuento? Bueno, eso de que una mujer se pueda comprar, pues no es... A ver... Claro, ¿qué es el fascismo? En primer lugar, porque si hablamos del fascismo italiano, ya sabemos que Margherita Sarfatti le dio un elemento feminista, convirtió a Mussolini en una asamblea de mujeres feministas, en una Dalí. Sabemos también que el fascismo... Sabemos también que a pesar de este componente ideológico, pues sabemos que Mussolini era un fascista, era un machista. Sí, Mussolini era un poco fascista, pero más que fascista era machista. Y además un machista de estos que tienen encandiladas a las mujeres. O sea, evidentemente hay poca deconstrucción, como dirían ahora los posmodernos, en la idea de que no se pongan trabas a un negocio que ofrece por una cantidad de dinero a una pérdida irremediable que suele ser una mujer y de acuerdo, pero no, realmente no podemos decir que es un fascista haciendo humor. Es lo esperable, un fascista haciendo humor más que un humor propiamente que pueda catalogarse como fascista. Bien, ya hemos visto algunos de sus cuentos y ya hemos visto la semblanza que le hace García Mercadal. Tenemos otra semblanza en esta colección de las mejores novelas contemporáneas por otro gran antólogo, en este caso menos sospechoso de gatadas como Trapiello y como García Mercadal. Las mejores novelas contemporáneas, tomo 9, 1935-1939, selección y estudios de Joaquín de Entrambas-Aguas, catedrático de la Universidad de Madrid, con la colaboración de María del Pilar Palomo, profesora de la misma universidad, Planeta, Barcelona, 1968. Este volumen, el 9, contiene cinematógrafo de Andrés Carranque de Ríos,
Don Amor volvió a Toledo, de Félix Uraballen, Almudena o Historia de viejos personajes, de Ramón Ledesma Miranda, Los vivos y los muertos, de Samuel Ros, y Madrid de corte a checa, de Agustín de Foxá, que es sin duda la obra más conocida en nuestros tiempos, curiosamente. Curiosamente, a cualquier persona medianamente leída se le preguntan por estos textos y el único que conoce es Madrid de corte a checa, que además fue republicado por el diario El Mundo en sus mejores novelas de la... Bueno, curioso, ¿verdad? Cómo se hacen los cánones. Al final la obra más fascista triunfa sobre otras obras de humor fascista, bueno, en este caso de humor. Bien, aquí tenemos a Samuel Ros en un retrato un poco desconcertante. Parece de estos comienzos de la edición fotográfica digital en los que se creía que agrandando los ojos se mejoraba el retrato. Es una cosa bastante rara, pero bueno, al final de la novela anterior tenemos el retrato de Samuel Ros con su autógrafo. Un retrato extraño, sin duda alguna. Desde luego no agota esto la iconografía de Samuel Ros, hay muchas fotografías suyas y hay también cinematografía. Luego tenemos, ya que hablamos de autógrafos, pues eso, un autógrafo de Samuel Ros. Y la semblanza, Samuel Ros, 1904-1945, la semblanza escrita por... una semblanza bastante extensa. Escrita, entiendo que por Entrambas Aguas, porque no viene firmada, bueno, o por Entrambas Aguas y Pilar Palomo. Bueno, aquí tenemos la novela, Los vivos y los muertos, dedicada a Leonor. Tengo tantas cosas que contarte, de eso habrá ocasión de hablar. Tenemos aquí un juego gráfico, bueno, un juego caligráfico, un caligrama. Bien, leamos las primeras líneas de la introducción para luego pasar a otras semblanzas de otros críticos. Samuel Ros. Nadie nos podría dar la semblanza de aquel hombre desasido del mundo y en el mundo siempre, utópico y lógico a la vez, que fue Samuel Ros, sino su cuñado. Bueno, bien, pues, vale, su cuñado, el doctor Blanco Soler, que une a su ciencia médica su arte de escritor, quien siempre junto a él pudo conocerle mejor que cualquier otro, incluso los que fuimos sus amigos. Entiendo que habla entre ambas aguas. Por ello, reproduzco aquí, con su autorización, la semblanza de Samuel Ros que dio el doctor Blanco Soler en el prólogo que precede a la antología de las obras del escritor, arrancado inopinadamente de entre nosotros por aquella muerte que le obsesionaba y que acaso en su alma presentía prematura para su vida y para su obra, que empezaban a alcanzar su máxima altura. ¿Cuántas veces durante la vida de Samuel, escribe Blanco Soler, saltó en mi memoria la frase de Charles Péguy, y de esa fortuna y de esa gracia que consiste en ser desdichado de cierta manera inexplicable? Todo cuanto rodeaba al poeta tendía de manera natural a la felicidad, la posible en este mundo, y jamás ni por un instante sintió Samuel la plenitud de dicha por la que conspiraban tantas circunstancias a su alrededor. Que cuando algo está bien hecho, no logra, no alcanza ese gratuito cumplimiento, esa graciosa coronación que es el éxito final. Estas palabras del escritor francés antes citado cuadran a maravilla en la existencia atormentada de su joven colega español. Nació Samuel Ros en Valencia el 9 de abril de 1904. Sus padres regían un importante negocio de tejidos y la casa vivía en la abundancia y en la dicha material. El padre compensaba las arideces de la fábrica con la afición a las bellas artes, que le permitió dejar a su muerte una interesante colección de pintura contemporánea,
La madre, exagerada en sus cuidados filiales, rodeó al niño de mimo y bienestar. Una hermana vino al mundo y completó la alegría del hogar. Samuel creció entre esa mezcla difícil, pero dada en Valencia, de guarismos y arte, de regla de tres y fiestas de poesía y de amor. Inauguró su vida con el ruido de las máquinas componedoras de algodón, los diálogos de su padre con el contable y la serena delicia de los juegos florales. En su casa se unía una carta de negocio a un cuadro de Sorolla o a un dibujo de Pinazo, y cuántas veces una rara moneda del siglo XII servía de pisapapeles en amorosa disculpa a un montón de facturas incobrables. La moneda se había desprendido de su valor material para alcanzar puro espíritu. Había muerto como dinero y sonreía al montoncito de papeles llenos de cifras con la delicia de lo que, siendo ya eterno, transige con lo temporal. Samuel era un chiquillo menudo, despierto, moreno hasta el cetrinaje. Desde muy pequeño, una onda de pelo pretendía proteger su frente, y la moda de entonces exigía del peluquero que le librase de semejante impertinencia. Sus ojos negros, amplios para mirar mucho y llenar su alma, se veían orlados de unas pestañas azabache tan tupidas y rizadas que constituían a la vez que el elogio de las gentes el orgullo paternal. Samuel, desde muy pequeño, se indignaba de semejante elogio para lo que suponía el único rasgo femenino de su cara, y en cambio sentía cierto bienestar cuando se alababa su valor infantil, su gracejo, su conversación y sus posibilidades agonales. Eran los años de las grandes pamelas llenas de plumas y de cintajos, del talle de avispa, los vestidos malvas y azules rabiosos, y las sombrillas de transparentes encajes, de las chaquetas prendidas por el primer botón, dejando asomar un chaleco con solapas que parecía ahogar al sujeto, de los cuellos altos con un despeño de corbatas chillonas asesinadas por alfileres llenos de pedrería, de los sombreros de paja, siempre inclinados sobre la oreja que, asustada, resistía la hecatombe que le venía encima, de los pantalones estrechos y las botas picadas de ordenada erupción de botones que terminaban en limpia y larga punta, como una nave. Samuel montaba en su automóvil, el 110, un Fiat de ruedas estrechas y gris carrocería para verano e invierno. Bueno, ya sabemos que Samuel Ross tenía un Fiat 110, muchos detalles, muchos datos. Quiero decir, aquí tenemos una descripción realista como de un maestro ruso del siglo XIX para saber de boca de su cuñado o de la pluma de su cuñado hasta el más mínimo detalle de su vida. Quede claro, y además hay una novela compilada, y pasémonos a otra compilación. En la colección, vaya, también de la Biblioteca del Mundo, pero del periódico El Mundo, en Valencia. Así como Madrid de corte a Checa está en las 100 mejores obras de la literatura española, curiosamente El Mundo también, y con el patrocinio de la Generalidad y de la Diputación de Castellón, pues, ¿por qué no? No sé si solo en este libro, y de la Ciutat de les Arts y de les Sciences, y perdón porque a lo mejor no lo he pronunciado bien en valenciano, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, o he mezclado el barceloní con el mallorquí, la Ciutat de las Sciences. Pagan esto, ¿verdad? Y esto es dinero público. Pero El Mundo lo esconde debajo del celemín, y además que yo recuerdo... sí, creo que sí. Creo que para la Biblioteca de la Novela Española sí que contaba con el patrocinio de Endesa o Enresa o lo que fuera, que al fin y al cabo también es de manera más directa o no, dependiendo del grado de privatización. Siempre es un grado muy relativo, porque las eléctricas, al fin y al cabo, se rigen por una legislación de urgencia, de una situación de emergencia derivada de las crisis energéticas de 1973 y 1975. Con lo cual, por mucho que se privaticen, siempre se aprovechan de un trato
de un trato de favor derivado de una legislación apenas cambiada, apenas mutada, que procede de las crisis del 73 y del 75. Pero aquí, bueno, nada de dinero, cero dinero privado. Parece ser que ninguna empresa con capital privado, enteramente privado, confía en Samuel Ross, y además el propio diario El Mundo lo relega a las mejores obras de la literatura, de la Comunidad de Valencia, una limitación importante. Bueno, la novela elegida aquí es El hombre de los medios abrazos. Leo el resumen para que quede claro el amor por lo grotesco que también caracterizaba a Samuel Ross. La novela El hombre de los medios abrazos, 1933, gira en torno a Boina Azul, una joven y remilgada señorita cuya conducta se verá notablemente alterada a causa de un traumático accidente. El cambio radical que se produce en su comportamiento, ahora rebelde e indisciplinado, es consecuencia de su evolución como persona. Tiene también que ver bastante con la parada de los monstruos freaks de Browning. Es consecuencia de su evolución como persona. Boina Azul se convierte de la noche a la mañana en una mujer moderna que rechaza los convencionales